Hola niños y niñas, ¿cómo están? Qué bien, soy el profesor Francisco y los invito a disfrutar de esta nueva clase de lengua indígena. Recuerda que en la última clase de lengua indígena con la tía Marisol conocimos algunos sonidos de la naturaleza, como por ejemplo el sonido de la cascada, del trueno y otros. Y hoy vamos a conocer nuevos sonidos de la naturaleza también. Pero antes vamos a recordar lo que la tía Marisol nos contaba sobre el Huetripantu, que es esta celebración del pueblo mapuche cuando inicia un nuevo año. Entonces vamos a recordar primero lo que nos contó la tía Marisol, luego vamos a cantar una canción muy linda que nos va a enseñar y después vamos a conocer estos nuevos sonidos. ¿Te parece? Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas todas a esta nueva clase de lengua indígena. Mari Pichiqueche, soy la tía Marisol y les voy a contar sobre el Huetripantu, que es una celebración mapuche, o sea, de todos los pueblos originarios que hay en Chile. Pero nosotros como huilliches que somos, celebramos el Huetripantu. Nosotros somos huilliches porque vivimos en el sur. Huilliche significa gente del sur. Y entre el 21 de Tacán hasta el 24 de junio se celebra el Huetripantu. Es la nueva salida del sol según los mapuches y los pueblos originarios. En esta celebración se reúne mucha gente, pero este tiempo va a ser medio difícil también de que se celebre porque con la pandemia, pero en los otros tiempos se junta mucha gente y se reúne a hacer comida, a bailar y darle gracias a la Ñuque Mapu por las siembras del año anterior y lo que va a venir ahora este año después cuando llegue la primavera. Y también en esta fecha se comienza el Puquén, que es el invierno. Y con la lluvia del invierno se renueva la naturaleza, empiezan a crecer los nuevos animales y todas esas cosas los mapuches le dan gracias a la Ñuque Mapu, al Futayau, que es el padre, el gran padre. Hola tío Francisco, le dejo esta canción para ver si usted lo puede mandar en video a los chiquititos. Es la primera parte, después la segunda parte lo hacemos otro día para que se la aprendan y no se compliquen tanto. Ya, ahora empezamos. Al agua llamamos co, a las cenizas truquen. Al agua llamamos co, a las cenizas truquen. Al sol llamamos antu y a la luna cuyen. Al sol llamamos antu y a la luna cuyen. Esta es la primera parte, la segunda parte se lo hacemos otro día. Ojalá les guste. Peu callar, nos vemos pronto. Soy el tío Francisco y junto a la tía Marisol les damos a todos y todas la bienvenida a la clase número 4 de lengua indígena en este mes de julio. Revisemos el objetivo para hoy. Es distinguir y reproducir adecuadamente sonidos de aves representados en un video, apreciando la importancia y cuidado de la naturaleza. Los materiales que vamos a usar es el cuaderno de lengua indígena, un calcetín, ojos locos, plumas artificiales y accesorios de decoración. Tenemos un tiempo de 4 semanas de un mes para este proyecto. Y la evidencia es un video de máximo 2 minutos del estudiante distinguiendo y reproduciendo adecuadamente los sonidos de las aves y mostrando el calcetín de la manualidad loro. Esta evidencia se enviará por WhatsApp hasta el día viernes 14 de agosto. Que te acompañe un adulto durante toda esta actividad. Observa y escucha y recuerda. El pueblo mapuche siempre ha mirado y escuchado a la naturaleza. Algunos sonidos de elementos de la naturaleza son, por ejemplo, el agua que cae de una cascada, el viento que mueve los árboles, el agua que cae de la lluvia.
y los truenos de una tormenta. Muy bien, recordaste los sonidos. Otro sonido que también escuchas es el de las aves. Te invito a que ahora observes y escuches con mucha atención este video y sonidos. Escucha, este es el sonido del búho. Este es el sonido que hace la cigüeña. Este es el sonido del colibrí. El bello sonido del herrerillo. El fuerte sonido del faisán. Así canta la oca. Así canta el jilguero. El sonido de la perdiz. Así canta un carbonero común. El majestuoso sonido del pavo real. El sonido del gorrión. El hermoso sonido del loro. Escucha ahora el sonido de la paloma. El sonido del águila. El sonido del hermoso canario. El sonido de un pato. En el mar canta así la gaviota. En el bosque escuchamos al zorzal. Excelente, niños y niñas. Luego de ver este video vas a repetir los nombres de los elementos de la naturaleza en mapudungún. Pato, guarú. Colibrí, pinda. Gaviota, chuyé. Loro, trucau. Repite los sonidos de las aves y sus nombres en mapudungún. Póngale pausa al video para que lo haga en casita. ¡Qué genial, niños y niños! ¡Qué entretenida la actividad! Busca tu cuaderno de lengua indígena y dibuja los siguientes elementos naturales en tu cuaderno. Elige diversos materiales para colorear. Que te ayude un adulto en escribir y dibujar este recuadro en una hoja nueva de tu cuaderno de lengua indígena, donde vas a dibujar un pato, un colibrí, una gaviota y un loro. ¿Están listos y listas para jugar? Muy bien, observa y escucha con atención.
Hola niños y niñas, ¿cómo están? Les habla la tía Evelyn desde aquí de mi casita, le envío un fuerte saludo a cada uno de ustedes y les quiero comentar que hemos hecho un lindo lorito para ustedes que se llama Lorín. El tío Francisco se lo va a presentar para que ustedes lo puedan ver en el video. Les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, espero que se encuentren bien junto a su familia y un besito para cada uno de ustedes, los quiero mucho. Chao, nos vemos niños. Qué lindo, tía Evelyn, el lorito Lorín que nos enseñó a hacer. Ahora vamos a crear al amigo el loro Lorín. Los materiales es un calcetín, plumas artificiales, ojos locos y elementos para decorar. Las herramientas que vas a usar son tijeras, cola fría, pegamento y tus manitos. Repite los sonidos de las aves junto a tu amigo el loro Lorín. Graba un video reproduciendo estos sonidos y mostrando a tu amigo el loro Lorín, que nos acompañará en muchas otras clases también. La evidencia es un video máximo de 2 minutos del niño o niña distinguiendo y reproduciendo adecuadamente los sonidos de las aves y mostrando el calcetín del loro Lorín. Tienes fecha hasta el viernes 14 de agosto para enviar esta evidencia. Muy bien, niños y niñas, tenemos un tiempo de 4 semanas para hacer esta actividad. Te invito a que lo pases muy bien durante este proyecto. Revisemos el objetivo de la clase de hoy. Era distinguir y reproducir adecuadamente sonido de aves representados en un video, apreciando la importancia y el cuidado de la naturaleza. ¿Crees que cumpliste el objetivo de esta clase? ¿Escuchaste sonidos de la naturaleza? ¿Conociste nuevas palabras en Mapudungun, en lengua indígena mapuche? ¿Representaste estas aves en dibujo? ¿Usaste diversos materiales para hacer al loro Lorín? ¿Repetiste los sonidos de las aves? ¿Cómo te sentiste en esta actividad? ¿Qué fue lo más fácil o difícil de hacer para ti? Todas estas preguntas las vas a conversar con el adulto que te acompaña, así que póngale pausa a este video. Has ganado la 4ª estrella celeste para que dibujes y colorees en el cuaderno de lengua indígena. Niños, niñas y familias en la casa. Nuestra próxima clase de lengua indígena será el viernes 14 de agosto a las 16 horas por Zoom. Les envío el ID de la reunión y la contraseña para que sepan que ese día nos vamos a conectar todos los niños y todas las niñas y el profesor Francisco y la tía Marisol para ver cómo te quedó el loro Lorín. Vamos a divertirnos mucho en esa videollamada. Así es que recuerda que nuestra próxima clase de lengua indígena es ese día por medio de la aplicación Zoom. Así es que nos vemos el viernes 14 de agosto. Espectacular, qué entretenida estuvo la clase hoy de lengua indígena, donde aprendimos nuevos sonidos de las aves. Qué lindo. Bueno, esta nueva clase de lengua indígena nos va a ayudar, como nos presentó la tía Evelyn, en hacer esta manualidad del lorito Lorín. Entonces, esta manualidad la vamos a compartir, la vamos a mostrar con todos los compañeros, con todas las compañeras en una nueva clase de lengua indígena que vamos a hacer por la aplicación Zoom, que es una videollamada donde nos vamos a poder ver todos y todas. Así que ahí vamos a mostrar esta manualidad del lorito Lorín. ¿Te parece? Muy bien, qué entretenido entonces. Los dejo y las dejo invitadas para la nueva clase de lengua indígena junto a la tía Marisol. Les mandamos muchos abrazos, muchos besitos y espero que estén muy bien. Así que nos vemos en una próxima clase de lengua indígena. Aplausos para todos y todas ustedes. Hola.
¿Quién eres tú? ¿Eres el primero básico? Ah, yo soy el Loro Lorín. Y ese día también voy a estar en la reunión. De solo pensarlo me da escalofríos. ¡Ay, qué divertido! Nos vemos. Adiós.